Tenemos en este momento comunicación con el doctor Luis Carlos Ugalde. Él es, por supuesto, director de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político, colaborador en diferentes medios de comunicación, colabora quincenalmente con el diario Reforma y, por supuesto, en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Bienvenido, Luis Carlos. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Bueno, pues hablemos de migajas. Vamos a hablar de migajas políticas. ¿Qué te parece? Todo lo que está pasando en el Partido Revolucionario Institucional. Ya dimos cuenta la decisión del tribunal, es decir, la expresión del Tribunal Electoral, señalando que todo esto que está haciendo Alejandro Moreno Cárdenas para forzar las cosas y llegar finalmente a una reelección hasta por 2 periodos, lo llevaría a gobernar el PRI hasta 2032. Es algo ilegal, está apuntando el Tribunal Electoral y pueden pasar todavía muchas cosas. No está finalmente consumado el asunto. Pero en fin, ¿cómo estás viendo todo lo que está pasando en el Revolucionario Institucional con Alejandro Moreno Cárdenas? Dicen algunos opositores, el sepulturero del PRI. Bueno, creo que en el PRI y en los partidos de oposición hay una conmoción generalizada porque los resultados electorales simplemente confirman, agudizan un problema que ya había ocurrido en 2018. Ese fue un tsunami y los partidos tardaron como un año y medio en recuperarse, reponerse y llegaron a 2021 con resultados relativamente mejores. Pero 2024 fue como un segundo atropello, más potente y más profundo. Y aquí, antes de ir a los detalles de los partidos, el gran problema es que una democracia sin partidos de oposición no es funcional. Yo te diría que la hegemonía que Morena está a punto de lograr en las cámaras es disfuncional para todos, empezando para la presidenta electa. De tal forma que es un tema muy importante el tema de los partidos. En el caso del PRI, el asunto es que es un partido que en 6 años pasó de tener 18 gubernaturas a tener dos, y estas dos pueden erosionarse dentro de 3, 4 años. En el caso del PAN, se ha venido erosionando y los datos sugieren que también en 3, 4 años podría perder las 4 o 5 gubernaturas que hoy tiene. Entonces es un problema que va más allá de los partidos políticos, y además creo yo que hay un tema de que cuando el pastel se hace más y más pequeño, empieza a surgir claramente estrategias individuales, quién se queda con el pastel, quién tiene las llaves de la cocina, y ese es el tema que está pasando en el caso del PRI y también puede pasar con la sucesión de la presidencia en el caso del PAN. Luis Carlos Ugalde, hay otro asunto también que nos llama la atención. Morena quiere quedarse absolutamente con todo. Quiere quitarle, aunque sea las migajitas, a los partidos de oposición. Y me refiero concretamente, digo, no porque la delegación Cuauhtémoc sea una migaja, ni mucho menos el estado de Zacatecas o la ciudad de Zacatecas sea una migaja, pero vamos, en Zacatecas ya echaron para atrás el resultado electoral. A quien había ganado le quitaron su constancia de mayoría, y en Cuauhtémoc está el recuento de votos en los señalamientos de la mano de los Monreal, de la mafia de los Monreal, en contra de Alessandra Rojo de la Vega. Es decir, Morena quiere ganar absolutamente todo. Mira, este caso de la Cuauhtémoc, digo, el de Zacatecas también es un caso importante, pero el de Cuauhtémoc por su importancia es fundamental. Morena ganó y ganó casi todo en todo el país, y la oposición ganó algunos espacios pequeños, y da la impresión de que los grupos de Morena quieren arrebatarle las migajas a la oposición, y creo que esto da la impresión de una avaricia desmedida o de una imprudencia o de una política en donde ya no importa, yo me quiero quedar con todo. En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, la oposición ganó por 11,000 votos. Y aquí la impresión que se genera es que en realidad lo que ocurrió fue que, por una parte, Alessandra Rojo de la Vega, la candidata de oposición, fue una buena candidata, es una mujer carismática, elocuente, pero además da la impresión, cuando uno analiza los datos de votación, que hubo una traición de Morena en contra de la candidata Catalina Monreal. Y tú ves los datos a nivel seccional y te das cuenta de que mientras Sheinbaum y los candidatos a senadores tuvieron cierto patrón de votación,
cuando llega la votación a Monreal se cae. Y esto puede ser como parte de una revancha, de una venganza, porque el propio papá de la candidata, y aquí voy a hacer un comentario descriptivo, no es de ninguna manera una cuestión de demeritar, porque esta es una de las acusaciones que ha hecho Morena, de que al mencionar tanto al papá de la candidata se está demeritando y que es una cuestión de violencia política de género. De ninguna manera, simplemente estoy enunciando un hecho. En 2021 la candidata de la alcaldía de Cuauhtémoc fue Dolores Padierna, una distinguida militante de la izquierda y de Morena, y la candidatura de la oposición fue para Sandra Cuevas, una persona que era aliada de Ricardo Monreal, y acabó ganando Sandra Cuevas. Y se comenta que fue porque Ricardo Monreal finalmente la jugó con ella, traicionó a su partido por una cuestión de posiciones. Entonces, podría ser el caso que ahora le jugaron en contra a Ricardo Monreal. Sin embargo, la candidatura de Catarina Monreal está argumentando que hubo fraude, que se contaron más los votos, que hubo violencia política de género, una serie de argumentos que la verdad es que en una ciudad como la de México, donde Morena ganó todo, sería muy raro que en un espacio reducido hubiera ocurrido alguna trampa, pero en el resto de la ciudad no, porque en el resto de la ciudad casi en todos lados ganó Morena. Entonces, esto llama la atención también que este esfuerzo esté siendo apoyado por la presidenta electa, porque yo creo que en este momento hay un riesgo que no se ha entendido bien. Cuando un partido se lleva casi todas las canicas, generas una distorsión que a la larga tiene efectos nocivos incluso para el partido gobernante. Y me explico. Morena ganó tanto que el problema es que la oposición que va a ocurrir puede surgir dentro de Morena. Tienen más diputados de los que necesitan y es probable que eso empiece a generar rebeliones internas de grupos que se sienten irrelevantes, no vistos, y esto puede generar. El segundo tema es que cuando tienes tanto poder acabas por generar estímulos para la radicalización. Yo en lo personal, Pepe, pienso que a la presidenta electa le hubiera convenido más ganar con menos triunfos en el Congreso, tener una fuerza más moderada. Una de las razones por las cuales la reforma judicial está arrastrando la agenda del nuevo gobierno es justamente porque pueden hacerla. Y yo creo que el exceso de números está generando esta radicalización. Pero bueno, volviendo al tema de Cuauhtémoc y al tema de Zacatecas, en Zacatecas la oposición ganó en la ciudad capital. Zacatecas ha sido una entidad que ha sido gobernada por una familia durante muchos años y ahí también están impugnando la elección. En ese caso es el Partido Verde. En fin, son tres, cuatro casos en donde la oposición ganó pocas cosas y sin embargo hay este esfuerzo de revocar esos resultados. Pues gracias por tu comentario, por ponernos en estado de alerta permanente, Luis Carlos Ugalde. Vienen todavía decisiones electorales importantes, el tema del tribunal y la asamblea del PRI para encaminar a Alejandro Moreno a una reelección por lo menos de 2 periodos hasta 2032, el tema de los arrebatos de Morena por querer quedarse con todo, hasta como dices tú, con las migajas, visto desde el punto de vista electoral, me refiero a delegación o alcaldía Cuauhtémoc, la capital de Zacatecas, y bueno, todos los temas que tienen que ver con la consumación ya de la presidencia electa de Claudia Sheinbaum ya en los próximos días, todo cómo va a estar el reclamo de los partidos de oposición a la llamada sobrerepresentación. Ojalá podamos explicarle a la audiencia con calma en la próxima oportunidad, si no dispones otra cosa, qué es exactamente el tema de la sobrerepresentación, de lo cual muy pocos entendemos, o hay muchos que no entendemos, pues, y muy pocos entienden como tú en qué consiste ese tema, que puede ser crucial para el equilibrio democrático del próximo gobierno, la próxima legislatura. Claro que sí, Pepe. Este tema lo platicamos, pero este es el tema de mayor importancia para el futuro de la representación política y la distorsión que puede ocurrir es una distorsión que haría que unos mexicanos valieran más y otros mexicanos valieran menos respecto a su voto. Este tema es fundamental Los y es emplazamos, muy importante este claro, debate. los emplazamos si no dispones cuando tú tengas la oportunidad de regalarnos unos minutos de tu valioso tiempo. Gracias, Pepe. Gracias y muy buenas noches. Lo que está pasando es lo que nos dice el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, colaborador en este espacio.